de diciembre de 1999, Fernando de la Rúa juró como presidente de la Nación. Había derrotado a Eduardo Duhalde y se aprestaba a suceder a Carlos Menem, que en 10 años de mandato había privatizado las empresas públicas, ampliado la Corte Suprema, multiplicado la deuda externa y enfrentado más de 100 denuncias de corrupción. Era barajar y dar de nuevo. De la Rúa no estaba solo en el poder. Debía compartir cada una de las decisiones con Carlos Chacho Álvarez, un exdiputado peronista que había sido designado vicepresidente de la Nación. Sus personalidades eran contrastantes. Miraban al mundo, a la política y al poder de manera diferente. Después de despedir a Menem de la Casa Rosada, el presidente tomó juramento a un gabinete heterogéneo que jamás pudo actuar en equipo. Había muchísima desconfianza, celos e incontables luchas palaciegas por los espacios de poder. En este contexto, olvidando a sus electores, de la Rúa asumía una decisión dolorosa para la clase media. Aumentaba todos los impuestos y bajaba los salarios de los empleados públicos. El presidente de la Alianza, como su antecesor, Carlos Menem, aprovechó los viajes al exterior para escapar de la rutina del gobierno y de los problemas económicos. De la Rúa llevó a sus hijos Aito y Antonio a Nueva York, a su señora, Inés Pertinet, de compras a Roma, y a su hija, Agustina, a Pekín, donde visitó la muralla china y recibió un título honoris causa. En los viajes, el presidente radical se distraía. Olvidaba los problemas de Estado. Pensaba que el paso del tiempo podía resolver cuestiones claves como las supuestas coimas en el Senado. Estaba equivocado. Hugo Moyano, jefe de la denominada CGT disidente, no se cansaba de disparar contra su ministro de Trabajo, Alberto Flamarique. Bueno, después de haber cenado estuvimos discutiendo el tema de la ley. Y en una oportunidad yo le digo al ministro que la ley no iba a pasar por el Senado porque había mayoría peronista. Y el ministro manifestó muy tranquilamente, dice, para el Senado tengo la Banelco. El camionero no estaba solo. En la Cámara Alta, senadores oficialistas y opositores juraban que las coimas eran ciertas. Y así lo decían en pleno recinto de sesiones. Si hay un miembro del Ejecutivo que participó en un episodio deleznable como significaría venir a comprar conciencias, deberá ser fulminado. Hemos denunciado que existen todas las sospechas de que ha habido soborno en esta Cámara de Senadores. La ofensiva parlamentaria fue tan intensa que Fernando de Santibáñez, jefe de la CIDE y amigo personal del presidente, debió comparecer en el Congreso. ¿Te firmen el cargo ustedes? ¿Está firme el encargo? Pregúntenle al presidente. De Santibáñez estaba sospechado de pagar las coimas y con mucho esfuerzo pudo esquivar a los periodistas y asesores que le cerraban el paso. Sin embargo, cuando llegó a la Casa Rosada y se reunió con De la Rúa, juró venganza contra Chacho Álvarez, el funcionario del gobierno que más exigía una investigación judicial y parlamentaria.
presidente se encerraba en su entorno y no asumía que el gobierno temblaba. Chacho Álvarez empezaba a distanciarse y de la Rúa, en lugar de buscar un punto de equilibrio, decidió respaldar a los ministros y secretarios más sospechados. Así, en plena crisis política, de Santibáñez fue confirmado como jefe de la CIDE y Flamarique ascendido desde el Ministerio de Trabajo a la Secretaría General de la Presidencia. En esa ceremonia, De la Rúa demostró que no sabía qué estaba pasando en el gobierno. Un día más tarde, el 6 de octubre de 2000, Álvarez renunció. La noticia conmovió al país e inmediatamente decenas de militantes fueron hasta el departamento del frustrado vicepresidente para respaldar esa inédita decisión política. La alianza ya era historia y Álvarez también. Ahora pasa sus horas jugando al tenis y tomando café en la esquina de su casa. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Lo hago para poder decir con libertad lo que siento y lo que pienso, y al mismo tiempo para no perjudicar al presidente ni alterar la vida institucional. La renuncia de Álvarez inició la cuenta regresiva. A De la Rúa solo le quedó un entorno político de escasísimo nivel, protagonizado por sus hijos, su mujer Inés y algunos amigos que apenas leían los diarios de la mañana. El presidente dudaba más que nunca y su imagen aparecía patética en los medios de comunicación. ¡Eso, sí! Ahí está. Tulín. Abrimos las manos con cogoteo y las cerramos en brote del mañana. Repetimos. Tulín. Muy bien. Abrimos las manos, las cerramos, se dispersan y yo acompaño saltando y brincando de alegría, porque estamos bien. Mientras tanto, el peronismo reagrupaba fuerzas y olfateaba el regreso al poder. A pesar de la causa del tráfico ilegal de armas que había provocado la detención sucesiva de Emir Yoma, Antonio Herman González y el general Martín Balsa, Menem seguía en la lista, pero poco le importó. Se casó en Anillaco con la modelo Cecilia Boloco y unos días más tarde fue detenido por la Justicia Federal. De la Rúa, asfixiado por la crisis social, apenas pudo comentar la detención de Menem. El presidente ya pensaba en Ricardo López Murphy frente al nuevo fracaso de José Luis Machinea. López Murphy iba a asumir con un fuerte plan de ajuste económico que provocaría las renuncias simultáneas de los ministros Hugo Yuri, Federico Storani y Marcos Macón. El plan fue un fracaso y De la Rúa despidió a López Murphy en apenas 15 días. Lamento confirmar la renuncia del ministro Ricardo López Murphy. Quiero anticiparles que a partir de mañana estará a cargo de la conducción de la economía del país el doctor Domingo Cavallo. La caída de López Murphy implicó el desembarco de Domingo Cavallo, empujado en las sombras por Chacho Álvarez, que quería volver a la Casa Rosada para ocupar la jefatura de gabinete. El ex ministro de Menem fue exhibido por De la Rúa como un mesías que regresaba al poder para terminar con todos los males. Cavallo
apoyado en el Congreso por peronistas y radicales, aplicó la única receta que conocía: ajuste económico y amenaza política. Las consecuencias fueron catastróficas y De la Rúa avanzó un poco más hacia el abismo institucional. Les voy a comentar cómo me voy a manejar con la prensa. Solo voy a contestar preguntas cuando yo los cite y los invite a hablar. Me pregunten lo que me pregunten. En el lugar que me pregunten, no voy a contestar preguntas. No voy a contestar preguntas. Mientras Cavallo aseguraba que tenía las variables económicas bajo control, las noticias que llegaban desde Nueva York y Washington iban en sentido contrario. Ya habían caído las Torres Gemelas y George Bush tenía otras preocupaciones más importantes que la situación política y social de la Argentina. Sin embargo, un mes después de los ataques terroristas, el presidente de los Estados Unidos recibió a De la Rúa en el Waldorf Astoria de Nueva York. La reunión no sirvió para nada, aunque De la Rúa aseguró lo contrario. Estoy muy contento con el encuentro, que lo deseaba realmente. A fines de noviembre de 2001, Cavallo y De la Rúa se encontraron a solas en la Casa Rosada. El ministro reveló al presidente que la convertibilidad hacía agua, que ya había fuga de capitales y que el Fondo Monetario insistía con la devaluación. De la Rúa no tenía un nuevo plan de gobierno y dejó todo en manos de Cavallo. El sábado 1 de diciembre empezó la cuenta regresiva. Ese día, Cavallo anunció el corralito. Era el fin de la convertibilidad. Hemos debido adoptar medidas extraordinarias que van a tener una vigencia de 90 días, precisamente para poder asegurar el buen funcionamiento de la economía y sobre todo los ahorros de los argentinos en este periodo que promete ser todavía tumultuoso. El discurso del ministro de Economía desató un vendaval que arrasó con los escasos fondos que había en los cajeros automáticos. Miles de ahorristas peregrinaron de un cajero a otro para recuperar su dinero. Todo fue inútil. El corralito era más fuerte que su desesperación. Yo cobro 540 pesos de sueldo, así que ni siquiera de eso. Y bueno, que Dios nos ampare. Bueno, pienso que es una aberración. Argentina sale de adelante. Por favor, que nos devuelvan la plata que nos robaron, que trabajamos. Esto es vergonzoso, cómo nos están afanando de todo H.P. Este gobierno nos está sacando todo lo que tenemos, lo que hemos podido construir. Esto realmente no da para más. Mientras esto sucedía en todas las calles de la Argentina, el presidente se había refugiado en la Quinta de Olivos. Recién a las 9 de la noche, De la Rúa enfrentó a las cámaras y exhibió su falta de comprensión de la realidad. Las medidas resguardan a la economía y en especial a los más débiles, preservando sus salarios y jubilaciones. Hemos salido a defendernos. Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso-dólar, que se ha derrotado a la especulación, que se respeta absolutamente la propiedad de los depósitos. Estaré al frente, en pleno ejercicio de mis deberes constitucionales. Estamos ganando la batalla. Los nuevos anuncios aislaron a De la Rúa y Cavallo. Ni el Fondo Monetario ni las centrales obreras aceptaron las nuevas reglas del juego. Entonces, el presidente diseñó una controvertida estrategia que lo puso más cerca del final. De la Rúa
recibió a Menem en la Casa Rosada y escuchó como si fuera un oráculo al expresidente que había estado preso por la venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador. En la intimidad, Menem aseguraba que había vacío de poder. En público, respaldó a De la Rúa, sonrió a las cámaras y demostró que no había perdido sus conocidas mañas mediáticas. La estrategia del presidente fue un fracaso. El radicalismo estaba hecho polvo. La opinión pública ya había bajado el pulgar y el peronismo se aprestaba a tomar el poder. En este contexto político y social, empezaron los saqueos. Algo ligué yo con el que casi me mataron. ¿Qué hay en la bolsa? Mira, yerba, leche. De todo. De todo. ¿Está conforme? Y sí, la verdad que sí, porque estamos recagados de hambre. Los saqueos conmovieron al Gabinete Nacional y paralizaron al presidente. Durante horas, De la Rúa dudó respecto a qué medidas políticas asumir. Finalmente, la Casa Rosada ordenó a la policía reprimir en cada rincón de la Argentina. El gobierno estaba acorralado. Los saqueos continuaban. Las fuerzas de seguridad se resistían a reprimir. Y el Fondo Monetario, pese a los esfuerzos de Cavallo, rechazaba el nuevo plan económico. En Washington, seguían apostando a la devaluación y a la muerte de la convertibilidad. No hay absolutamente ninguna interrupción de nuestras negociaciones con el fondo. Lo que ocurre es que el fondo ha dicho el desembolso que ustedes esperaban para noviembre y ahora para diciembre, no sabemos bien cuándo lo vamos a hacer. Mientras tanto, el presidente se aferraba a su rutina como si nada sucediera. El 18 de diciembre, a las 10 de la noche, De la Rúa minimizó los saqueos, la represión y el vacío de poder. En la mañana del 19 de diciembre, un grupo de senadores radicales encabezados por Carlos Maestro se encontraron en el Congreso. Después, marcharon a la Casa Rosada con una exigencia precisa. Cavallo tenía que renunciar e inmediatamente el presidente debía lanzar un plan que terminara con el corralito y los saqueos a los supermercados. De la Rúa no los escuchó y decidió continuar con su agenda oficial que marcaba una reunión política en Cáritas. El cónclave no sirvió para nada y decidió irse antes de tiempo. Su salida fue traumática. Los tiempos se aceleraban. Minutos después, Ramón Mestre también abandonó la sede de Cáritas. El ministro del Interior, a cargo de la seguridad del Estado, demostró en escasos segundos por qué el gobierno radical ya estaba colapsado. Mestre, ¿cuál es la situación con respecto a los saqueos? No sé, no conozco, estoy acá toda la mañana. Cuando De la Rúa regresó a Balcarce 50, pudo ver por televisión cómo los saqueos se multiplicaban en todas las provincias. La violencia no solo alcanzaba a los supermercados, sino que también arrasaba a los negocios de los barrios más pobres.
vamos a ir en la Plaza de Mayo. El pueblo unido jamás será vencido. Con esto voy a pasar fin de año yo. Queremos trabajo. Nadie queremos de limosna, queremos trabajar. El presidente convocó a la cúpula de las Fuerzas Armadas y solicitó que se hicieran cargo de la represión en las calles. No confiaba en las policías provinciales. De la Rúa había leído un informe reservado de la CIDE que aseguraba que los gobernadores peronistas habían incitado a los saqueos y temía que la policía mirara hacia otro lado. El general Ricardo Brinzoni fue claro. El ejército podía hacerse cargo de las calles, pero necesitaba una ley especial del Congreso. Con un decreto presidencial no alcanzaba. En tanto, Cristian Colombo, como jefe de gabinete, organizaba un encuentro secreto con el peronismo para acordar un gobierno de coalición. Carlos Rucao y Eduardo Menem escucharon la propuesta. Ellos entendían la profundidad de la crisis, pero el justicialismo tenía otros planes. Se preparaba para regresar a la Casa Rosada. Cuando el general Brinzoni exigió una ley especial del Congreso y el peronismo comunicó que no aceptaría integrar un gobierno de coalición, De la Rúa respondió con dos hechos políticos. Dejó trascender que seguiría apostando al respaldo de las Fuerzas Armadas y simultáneamente declaró el estado de sitio en todo el país. La Argentina ardía. Los saqueos eran imparables. Y De la Rúa, en lugar de encontrar una salida concertada, daba la espalda a la sociedad, se rodeaba de oficiales de las Fuerzas Armadas y explicaba las razones del estado de sitio. Decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. Por eso, y según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El discurso presidencial abrió un nuevo capítulo en la crisis. Espontáneamente, miles de personas marcharon hacia la Plaza de Mayo, la Quinta de Olivos y el imponente edificio donde vivía Cavallo. Llegaron haciendo mucho ruido, diciendo basta. Esa noche empezó el cacerolazo. No le debemos nada a nadie, ellos lo deben a nosotros, les pagamos toda la vida, que empiecen a pagar eso. ¡Loco, devuelvan la guita! ¡La gente se está cagando de hambre! ¡Cavallo! ¡Devuélveme la plata! ¡Esto es el pueblo! ¡El pueblo no está saqueando! ¡Este es el pueblo que te quiere echar, Cavallo! El ruido de las cacerolas volteó a Cavallo. Fue una decisión de Cristian Colombo. De la Rúa dormía y el jefe de gabinete pensó que la cabeza del ministro podía significar un acercamiento con el peronismo. Se equivocó. La tensión iba en aumento. Los primeros incidentes no tardaron en llegar.
Rúa había decretado el estado de sitio, pero nadie lo respetaba, con excepción de las fuerzas de seguridad que reprimieron toda la noche. Habían trabajado tanto que, cerca de las 5 de la mañana, cientos de policías recibieron una nueva dotación de postas de goma, gases lacrimógenos y cargadores repletos de munición de plomo. Fue una premonición. El 20 de diciembre cayeron asesinados 30 argentinos. Con las primeras luces del día, el vacío de poder se hizo evidente, definitivo. A media mañana, como todos los jueves desde 1977, las madres de Plaza de Mayo intentaron hacer su ronda alrededor de la pirámide. No pudieron. Fueron sorprendidas por una carga de caballería de la Policía Federal. ¿Qué impide el avance del cuerpo de infantería, del personal de la Policía Federal? Porque no hay gobierno, la represión es porque el gobierno solo puede aplicar este plan con represión. Ahí empezó una de las jornadas más sangrientas de la historia nacional. Durante 10 horas, en un combate desigual que tuvo como escenario la Plaza de Mayo, el microcentro y los alrededores del obelisco, miles de argentinos enfrentaron la represión. Exigían la renuncia del presidente, defendían a la democracia. Van a perder la vida, locos, son jóvenes, por 15 mangos al día. Por 15 mangos al día van a patotear a la gente, porque ese policía se transformaron en un barra brava. Estamos agarrando las manos y dijeron, váyanse. Dijimos, no estamos haciendo nada, nos tiraron los caballos, nos pisaron, entonces el policía me agarró de la cabeza y me pegó. Hablame a mí, loco, hablame a mí. Ellos son víctimas igual que nosotros, entonces no los agregan. Contestá algo, hablá. Cuando ustedes se van a encarcelar, van a pedir la ayuda nuestra, porque ustedes también la están pasando mal. Lo hicieron con los milicos, y ustedes no miraban al pueblo. Se lo pedimos ahora, por favor. ¡Vivan al pueblo! No quiero hablar con el señor de la Rúa. ¡Miren al pueblo hacia acá! ¡Acá está el pueblo! Para esa hora, la mayoría de los gobernadores justicialistas estaban reunidos en San Luis para preparar el asalto al poder. Habían llegado para inaugurar el nuevo aeropuerto de Merlo, pero las noticias de Buenos Aires estaban confirmando lo que se esperaba desde hacía meses. De la Rúa se caía y la oposición
no haría nada para detenerlo. En todos los despachos de la Casa Rosada había un televisor encendido mostrando cómo la gente avanzaba una y otra vez sobre las vallas que rodeaban la Plaza de Mayo. Los informes de inteligencia aseguraban que la represión era poco efectiva y que el país estaba virtualmente levantado en contra del gobierno. De la Rúa no sabía qué hacer. Dudaba en resistir la crisis y negociar con el peronismo una transición ordenada o hacer un cambio de rumbo económico, devaluar como exigía el Fondo Monetario y renovar todo el gabinete nacional. Finalmente, De la Rúa volvió a respetar la posición de su hijo Antonio y a las 4 de la tarde, desde la sala de conferencias de la Casa Rosada, propuso al peronismo un gobierno de coalición. Estamos en una situación crítica. Solo podemos salvarla con el conjunto de la dirigencia política. Y estoy aquí porque soy yo, como presidente de la Nación, quien puede llamar a esa unidad. Y he ofrecido para eso al justicialismo, que triunfó en las elecciones del 14 de octubre y tiene mayoría en ambas cámaras, que participen de un gobierno de unidad nacional. Y los convoco con toda amplitud y generosidad. Pasadas las 7 de la tarde, el peronismo contestó a la desesperada convocatoria del gobierno. No hubo una reunión secreta, ni tampoco una llamada telefónica. Como todos los argentinos, el presidente de la República se enteró por televisión que estaba solo, a punto de caer. El mensajero fue Humberto Rollero, jefe de la bancada peronista de diputados, quien miró a las cámaras de televisión y disparó a quemarropa. De ninguna manera el justicialismo va a prestar ni hombres ni nombres a ninguna política de cogobierno en la República Argentina. Después de escuchar a Rollero, el presidente se sentó frente a su computadora para redactar la renuncia. El canciller, Adalberto Rodríguez Llavarini, sugirió que lo hiciera de puño y letra para que fuera recordado como un hombre de carne y hueso. Afuera, en la Plaza de Mayo, la represión aún continuaba. ¡Bueno, los hijos de puta! ¿Pero por qué se llama espada? ¡Mirá cómo le dejaron la cara, loco! ¡Le pedimos por favor que no nos hagan nada! La renuncia fue escueta. Pensando en el futuro, en la historia, no tiene autocrítica, ni pide disculpas por los 30 muertos que había dejado la represión. El 20 de diciembre, a las 19:52, De la Rúa escapó por los techos de la Casa Rosada. Ahí lo esperaba un helicóptero que lo llevó a la Quinta de Olivos. Ya no tenía poder ni gobierno. Había sido presidente por 742 días. La historia jamás lo perdonará. Estamos ganando la batalla.
muchacho, tu voz joven, como larga la luz, el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Agudas ensucian el cielo, como la sangre en la tierra.